Mucho acerca de la película La Sociedad de la Nieve. Aquí está una bibliografía acerca de lo que pasó a los jugadores de rugby, ¿no? Y lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Ya haré un contenido sobre el tema. ¿Qué tal? A ver, empezamos con las preguntas. Eh, Profe, esa es la corona de Carlomagno. Ah, esa es la corona de Carlomagno y después del CIRG, del Sacro Imperio Romano Germánico. Se dieron cuenta. Claro. Y es bien conocido que cuando el Papa pensó coronar a Napoleón, Napoleón mismo se coronó, ¿no? El mensaje era pues que si el Papa coronaba, el Papa tenía el control. Pero si tú te coronas, tú tienes el control. ¿Qué tal con todos? ¿Qué tal? Profe, ¿qué opina de la película Ojos Bien Cerrados? Creo que es con Tom Cruise, ¿no? Y su esposa, bueno, su ex esposa. Sí, esa película está es bastante interesante y se menciona que tiene que ver con las sociedades secretas, ¿no? Profe, ¿cuál es la relación histórica entre Perú y la Orden de los Caballeros de Malta? Ah, interesante. A ver, a ver. Aquí han llegado varias órdenes militares, ¿no? Por ejemplo, cuando Perú se independizó, Perú tuvo que luchar con los hijos de San Luis, que pertenecía a Fernando VII. Ya, un ratito. Y se cree que el candelabro de Paracas también está hecho, aunque no tanto por una orden militar, ¿no? Pero sí por una sociedad secreta. Pero la orden de los caballeros de Malta, que yo sepa, no tiene mucha relevancia en el Perú, salvo que hayas encontrado tu estimado Enrique importancia. Profe, ¿coleccionas objetos históricos? Claro, por ejemplo, esto es del señor de Zipán. Tengo cerámica de algunas culturas, espero que sean originales. Sí, sí, claro, claro que sí. Es bien conocido que muchos personajes históricos, por ejemplo, Luis XVI era aficionado en coleccionar llaves, ¿no? Todo tipo de llaves. ¿Qué tal? Gracias por sus presentes. A ver si llegamos a 1000K. Por favor, haga sus preguntas. Y tú, estimado Andy, coleccionas objetos históricos. En todo caso, mi colección va más por el tema de libros, ¿no? Libros inéditos. Por ejemplo, aquí tengo un libro escrito por Alfred Metro, escrito en inglés. Historia de los Incas. Una joyita el libro, ¿ah? Una joyita. Bien, y así por el estilo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hagan sus preguntas. Gracias por sus presentes. Recuerden que este contenido se va a cargar en mi canal de YouTube, El Profe Galarza, ¿no? Ustedes saben que hacemos contenido, trato de hacer 3 veces por semana, esto es en vivo, donde compartimos sobre cultura, muestro libros que estoy leyendo, libros de biblioteca, me hacen preguntas de historia, comentarios, con gusto, con gusto. Así que anímense con las preguntas. Profe, bibliografía para estudiar la cultura de Egipto. A ver, Andy, a ver si tienes suerte. Ajá, sí tienes suerte. Esta editorial trae varios capítulos de la cultura de Egipto. Es la famosa editorial Life. Ya. Esto, claro que esto es de Mesopotamia, pero hay de esto sobre Egipto. Aquí tienes editorial Life. Va uno. Luego, la mayoría de grandes editoriales, Spasacalpe, Lexus, Gredos, han escrito sobre los egipcios, ¿no? Tendría que buscar si tengo buena bibliografía de Egipto. Pero no se olviden, en mi canal de YouTube, Profe Galarza, que les invito a que se inscriban, ahí ponga, profe, muestre los libros de la bibliografía de Egipto y te voy a mostrar amplia bibliografía. Profe Zeus, ¿qué tiene estimado Zeus? Bueno, ustedes saben que de Zeus proviene la palabra Deus, de Deus, deidad, Dios, ¿no?
está al tanto de la influencia judía en Occidente? Ah, interesante, estimado MZ. Claro, la religión judía ha influenciado mucho en Occidente. Para empezar, la religión cristiana proviene del judaísmo. Jesús era judío. Jesús entraba en la sinagoga. Pero cuando Jesús señala que Él es el Mesías, los judíos no creen en Él, pero sí sus apóstoles, y sus apóstoles al predicar dan nacimiento al cristianismo. Y el cristianismo que empezó en Oriente, vamos a decir que triunfa en Occidente, a pesar de que Pablo y Pedro murieron, se cree Pedro crucificado boca abajo, Pablo decapitado, pero triunfó el cristianismo en Europa. Entonces, claro que hay bastante influencia judía en Occidente, empezando porque la religión cristiana procede del judaísmo, incluso el Islam también, ¿no? Ambos son monoteístas. Así es que, claro, y muchos intelectuales son muchos judíos ingleses o judíos alemanes. Marx era judío alemán. Disraeli, el mejor ministro de la reina Victoria, era judío inglés, ¿no? Benjamín Disraeli, de Israel, etcétera, etcétera. Fray Luis de León era un sefardí, un judío que se convierte al cristianismo. Muchos personajes de la invasión al Tahuantinsuyo eran judíos. Entonces, por supuesto que hay mucha influencia. ¿Pero te refieres tú a algo específico, estimado MZ? Profe, libros para estudiar sobre la cultura rusa. Wow, la cultura rusa. Bueno, si te refieres a la cultura rusa respecto a literatura, filosofía, historia o solamente historia, en todo caso, para iniciarte en la historia de Rusia, una historia de Rusia. Si hay Editorial Labor, que es una editorial antigua, ha escrito varios tomos sobre historia de Rusia. La misma Editorial Moscú ha escrito sobre historia de Rusia. La Editorial Life, que he mostrado hace poco, ha escrito sobre Rusia. ¿Ya? Y a eso tienes que sumar leer en literatura a escritores rusos. Ni hablar, pues, Dostoyevsky, Crimen y Castigo. De los poetas, quien habla ha leído a Turgenev, Pushkin, y tienes muchos escritores como Tolstoy, aunque de Tolstoy me gusta más sus ensayos. Entonces, sí hay amplia bibliografía sobre Rusia, sí hay, no es ajeno, ¿no? Y por supuesto te invito a leer biografías de Gorbachev, su libro Perestroika, de Stalin, etc. Gracias, bienvenidos sus presentes. Te tengo. No se olviden anotarse en mi canal de YouTube, Profe Galarza. ¿Qué tal, estimada bella dueña? Si tienes alguna pregunta, con gusto. Ya sabes que si no te responden en el momento, por favor, reescribe. Profe, ¿cómo se relaciona el complejo astronómico de Chanquillo con la astronomía del Perú? Enrique, tú sabes que Chanquillo es el penúltimo patrimonio cultural de la humanidad, porque el último es nuestro plato emblemático del ceviche. En Changuillo, que está al norte de Lima, hay 13 torres en fila, 13 torres. De acuerdo a la posición del sol en cada torre, tú puedes de ahí presumir un calendario. Entonces, ¿cómo se relaciona el complejo astronómico de Chanquillo con la astronomía del Perú? En que en ese lugar de Chanquillo, norte de Lima, cada torre te permite observar el recorrido del sol y de allí hacer un calendario. Es una forma bien sencilla, pero eficaz de astronomía. Qué pena que de Chanquillo no sepamos más. Pero en ese aspecto, estimado Enrique, en ese aspecto, ¿no? Chanquillo, patrimonio cultural de la humanidad. Y mi plan es visitar Chanquillo, ¿no? Y espero hacer un contenido sobre esa visita. Ah, qué interesante. Profe, ¿qué opinas sobre la teoría de Toffler acerca de la tercera ola? Claro, Toffler se le considera un visionario, ¿no?
Recuerden que los que estudiamos humanidades tenemos la capacidad de tener un pronóstico del futuro. Y Toffler, libro que he leído hace décadas, en su libro Tercera Ola y otros libros, mencionan que la tercera ola es la ola del conocimiento. La ola anterior es acerca de la agricultura, si no me equivoco, la segunda ola es la industria, y la tercera ola, la ola es del conocimiento. Y debe ser cierto porque ahora lo que está en boga es la inteligencia artificial. Entonces Toffler tiene esa capacidad de ser un visionario. Y hay uno que otro escritor que tiene esa capacidad, ¿no?, de, entre comillas, ver el futuro. Otro visionario, estimado René, es el famoso escritor McLuhan. McLuhan escribió, es del 70, de la época de la Guerra Fría. Él escribió La galaxia de Gutenberg. Y él añadió que el desarrollo de la tecnología vinculado con los medios de comunicación, por ejemplo la televisión, permitiría que el mundo estaría unido, pero él usa la palabra globalizado. De ahí surge el término globalización. Y claro, hay que leer a Toffler. Tiene buena cantidad de libros y la tercera ola pegó mucho en la época del 2000, la ola del conocimiento. Y hoy se desarrolla la inteligencia artificial. Interesante, interesante. A ustedes por sus preguntas, por tener la paciencia de escucharme. Profe, aparte de Egipto, ¿qué otro imperio hubo en África? Carambas, imperio en el sentido estricto de la palabra, así, estricto, solo Egipto. En el mundo antiguo, en el mundo medieval, parte de Egipto pertenecía al imperio musulmán, pero eso es medieval y la capital del imperio musulmán estaba en Siria, ¿no?, en la dinastía Omeya. Después los turcos también se expanden por el África, pero los turcos no son africanos. Incluso Cartago, que también quería ser, vamos a decir, un imperio, su origen es de Oriente. Entonces, no, si somos estrictos, solamente Egipto. Ahora, si no me equivoco, en el país de Zimbabue han encontrado una cultura, claro, no un imperio, pero una cultura, ¿no? Y eso demuestra que no solamente Egipto era una cultura del África, sino también hubo otras culturas. Pero imperio, imperio, claro, solo la de Egipto. Interesante pregunta, Cristian. Imperio en el sentido estricto, claro, solo la de Egipto, ¿no? Interesante. Profe, ¿cómo puedo llegar a estudiar a Mariátegui? Mira, Pomada, buena pregunta. Yo te aconsejo, porque Mariátegui tiene libros, por ejemplo, los 7 ensayos, un poquito complejo, ¿no? Ligeramente, porque está escrito de acuerdo a un contexto que es la de Perú de 1920. Yo te aconsejo, para que te motives, leer una buena biografía de Mariátegui. Hay una que se titula, creo que El hombre de bronce, si no me equivoco el título. Es una biografía, pero de lujo. Ahora, bien difícil que una biografía de Mariátegui no te impacte, ¿no? Mariátegui tiene la capacidad, pues, de entender el mundo de su época sin pisar una universidad. Entonces te aconsejo una biografía. Luego sus ensayos, él tiene cientos de ensayos. Y ya al final, los famosos 7 ensayos de la realidad de interpretación peruana. Entonces, nuevamente, yo te aconsejo una biografía de Mariátegui. Es bien conocido que él fue tratado por el médico Hugo Peche y también hizo amistad con el hijo del médico Peche, y ese médico que trató a Mariátegui y su hijo que hizo amistad por medio de este médico, cuando el Che Guevara llegó a Perú, el Che Guevara se volvió mariateguista, ¿no? Y si tenía algunas dudas de ser socialista, al leer a Mariátegui se le quitó la duda. El gran Mariátegui. Espero que te sirva el consejo que te he brindado. Gracias por sus donaciones. Bienvenida, por favor, sus donaciones. Bienvenido. Ya llegamos a ver si llegamos a 5.000K. Bienvenido. Profe, ¿qué opina de la multipolaridad que plantea Huntington? A ver, café con leche. A ver, tú sabes que antes de este contexto que estamos viviendo, que todavía es el nuevo orden mundial y la globalización, vivíamos la Guerra Fría. La Guerra Fría. Cuando se desintegra la URSS en 1991 con la perestroika de Gorbachev y el glasnost del mismo Gorbachev,
Estados Unidos anuncia pues con Fukuyama el fin de la historia. ¿Qué quiere decir? Que se acabó las ideologías, ¿no? Con el fracaso del comunismo, el capitalismo se erige como única ideología. Pero el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, como que hizo, y el despertar del Islam por Ayatollah Khomeini, como que hizo replantear esta tesis de la, vamos a decir, hegemonía de Estados Unidos, de lo unipolar. Y con el ascenso de China y la recuperación de Rusia, hoy Rusia y China hablan del mundo multipolar. Huntington también, ¿no? Pero Huntington sobre todo se refiere al choque de Occidente con Oriente. Todavía no se define el mundo multipolar, pero creo que esa va a ser la tendencia, la multipolaridad. Por una parte la Unión Europea, Estados Unidos con el bloque anglosajón y el bloque del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora, el BRICS invitó a Argentina y Argentina estaba en conversaciones, pero el triunfo de Milei ha sido claro en decir que Argentina no se va a unir al BRICS, porque el BRICS es, vamos a decir que es de tendencia de izquierda, políticamente hablando, porque China es más capitalista, y como Milei es libertario de derecha, como que he dicho, no me voy a unir al BRICS. Interesante, estimado. Interesante. Profe, cuente la historia de Unanue y Humboldt. Ah, la segunda parte, estimado David. Bueno, Humboldt se quedó sorprendido por la erudición de Hipólito Unanue. Más aún cuando se enteró que era médico, pero Unanue pues era sabio, porque Hipólito Unanue sabía de todas las logías. La otra anécdota cuenta que Humboldt le dijo a Unanue que por favor le recomiende 12 estudiantes de Perú para becarlo en Alemania. Claro, en esa época no existía Alemania, ¿no? Sino los estados de Alemania. Unanue solo le dio 2, en especial uno, Mariano Rivero. No le entregó la cantidad de alumnos que pedía Humboldt, porque si no nos quedábamos sin buenos estudiantes. Interesante, Hipólito Unanue. Interesante. Eso, estimado, en síntesis. En síntesis. Profe, ¿cuál era la estructura social de Vicus y cómo interactuaban con las otras civilizaciones? Pero, estimado Enrique, de la cultura Vicus se sabe muy poco. Solo hay una estatua una estatuilla de oro llamado la Venus de Frías. Sus tumbas, lamentablemente, saqueado. Queda cerámica, pero es muy parecido, su estructura social es muy parecido a la de los Moche, donde hay pues nobles, sacerdotes, guerreros, pueblo y siervos. Y cómo interactuaban con otras civilizaciones. ¿Qué te puedo decir? En Chavín han encontrado objetos que probablemente sean de Vicus. Recuerda que Vicus pertenece a la etapa final del formativo. Quiere decir que cuando Vicus aparece, ya Chavín estaba en decadencia, pero aún existía. Algo más de Vicus, me imagino que estarán investigando, ¿no? Pero no hay muchas pruebas porque Vicus ha sido guaqueado, ¿no? Se dice aquí en la jerga de los arqueólogos. Y su estructura social estamental. Interesante, Enrique, pero cuando Tello llega a la cultura de Vicus, en Piura, encontró